Hola, les damos la bienvenida a esta breve ilustración acerca de las decisiones frente a las acciones de tutela iniciadas en contra de fallos judiciales. Mi nombre es Claudia Liliana Bustos Gutiérrez y comparto este conversatorio con mi compañero Antonio Bustos de la Universidad Católica de Colombia, especialización Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Gracias, Claudia. Para entender un poco el tema de las tutelas instauradas en contra de decisiones judiciales, hemos tomado como ejemplo la sentencia T1028 de 2010, la que nos permite hacer un análisis de las diferentes decisiones tomadas a lo largo de una sucesión de acciones iniciadas por beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, que para este caso hemos denominado como el caso de Alicia. Los invitamos a que nos acompañen a realizar el análisis de la sentencia. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas y Humberto Antonio Sierra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral noveno de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 del 91, han proferido la siguiente sentencia dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en primera instancia, y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Alicia Liscano Cotes contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. El tema central de las acciones iniciadas se resumen al derecho al mínimo vital, caso en el que se aplicó una norma manifiestamente contraria a la Constitución política, teniendo en cuenta que las providencias atacadas incurrieron en una violación directa a la Constitución al aplicar una norma que es manifiestamente contraria al derecho a la igualdad reconocido por la Constitución política, lo que a su vez ocasionó la vulneración de los derechos fundamentales de la actora a la seguridad social y al mínimo vital por la falta de pensión de sobrevivientes. Y por otra parte, el tema de pensión de sobrevivientes de compañera permanente, que finalmente es el eje en el que se producen las diferentes decisiones que a la postre conllevan a la unificación de criterios dentro de la acción de tutela instaurada por Alicia contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal de Distrito Judicial de Santa Marta. Para comprender mejor la tutela que estamos analizando, es necesario retrotraer los hechos a la demanda inicial o demanda de primera instancia, en donde Alicia comienza su dura carrera jurídica a fin de obtener el amparo de sus derechos negados. Veamos. Alicia Liscano, quien para la fecha de la tutela tenía 75 años de edad, es decir, era una persona altamente vulnerable por su condición de adulto mayor y sin ingresos que le permitieran una vida digna, fue la compañera permanente del señor Edisberto Rivas Velázquez, de cuya unión nació su hijo, a quien llamaron Edisberto Rivas Liscano. El señor Rivas Velázquez se desempeñó como trabajador oficial en la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en donde adquirió una enfermedad que lo incapacitó para laborar, por lo que inició los trámites para el logro de la pensión por invalidez. Sin embargo, esta pensión nunca la disfrutó por sobrevenirle la muerte el día 1 de noviembre de 1981. Ante tal situación, Alicia solicita a la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia la pensión de sustitución por invalidez para ella y para su menor hijo. Sin embargo, la empresa concedió la pensión de sustitución el 27 de febrero de 1990 únicamente a su menor hijo a partir del 20 de agosto de 1981 y hasta el año 1996, cuando pierde el derecho al terminar la calidad de estudiante. La sustitución le fue negada a Alicia, debido a que la Ley 33 de 1973 no preveía expresamente la sustitución de la pensión de invalidez en beneficio de las compañeras permanentes de los pensionados, sino únicamente de las viudas. El artículo primero de la mencionada ley establecía que el fallecido particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, de oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia. Parágrafo primero.
Los hijos menores de los causantes incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez que dependieren económicamente de él tendrán derecho a recibir en concurrencia con la cónyuge supérstite la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad o al caso se le aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron. El juzgado de primera instancia falla accediendo a las peticiones de la demanda, con lo que indicó el juez de primera instancia que, de conformidad con el artículo primero de la Ley 12 de 1975, el cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos tendrán derecho a la pensión de jubilación de otro cónyuge si éste falleciera antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley o convenciones colectivas. Con base en lo anterior, respecto de la situación de la peticionaria, concluyó el ad quo que la norma mencionada implica que el derecho ha ingresado al patrimonio del trabajador y en este caso del causante, pues la propia entidad Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconoce que Edisberto Rivas Velázquez tenía derecho a una pensión de invalidez causada y no disfrutada y que le fue sustituida inicialmente a su hijo menor en los términos del parágrafo primero del artículo primero de la Ley 33 de 1973. Por lo que no queda otra decisión que ordenar al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocer y pagar la sustitución pensional, hoy pensión de sobreviviente, a la señora Alicia Liscano Cotes a partir del 27 de agosto de 1996. Frente a la decisión tomada por el juzgado de primera instancia, la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia apela a la decisión dando como resultado la revocatoria de lo proferido por el juez de primera instancia y negando las pretensiones de la demanda, argumentando la disparidad conceptual de las normas aplicadas, por lo que es necesario revisar el contexto de cada una de las aplicadas en la decisión, mientras que el artículo primero de la Ley 33 de 1973 excluye claramente a la compañera permanente del beneficio pensional al hablar solo de las viudas. El artículo primero de la Ley 12 de 1975 establece que el cónyuge supérstite o la compañera permanente tendrán derechos pensionales. Dadas las diferencias, el tribunal considera errada la decisión del juez de la primera instancia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desestima el argumento del recurso al manifestar que el principio de favorabilidad alegado al referirse a la Ley 12 de 1975 no procede en tanto que no se está ante una duda sobre la norma aplicable, por no referirse a la pensión de invalidez, sino únicamente a la de jubilación, de forma que no puede hacerse ninguna confrontación respecto del contenido de tal norma. Además, si se tiene en cuenta que los jueces laborales han debido escoger la ley más favorable en virtud del principio del indubio pro operario. Tutela en contra de sentencias de segunda instancia y casación. Primera instancia. En este punto vemos cómo Alicia inicia una nueva batalla legal, siendo el cuarto despacho que conoce de su situación, y es acudiendo al mecanismo de tutela en donde solicita que se dejen sin efecto las decisiones de la segunda instancia y de la casación, y en su defecto se declara ejecutoriada la sentencia del 15 de diciembre de 2004, proferida por el juzgado de primera instancia. Sin embargo, el despacho de conocimiento de la tutela considera que no es el despacho competente para revisar decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta los tecnicismos y argumentaciones jurídicas consideradas por Alicia como poco ajustables a su situación, decide impugnar el fallo de tutela. Tutela en contra de sentencias de segunda instancia y casación, segunda instancia. Nuevamente, Alicia pierde el caso y nuevamente vemos cómo las decisiones se basan en argumentos puramente procedimentales y ceñidos a las normas sin detenerse a examinar la parte humana
y las necesidades invocadas, cuando a todas luces se está frente a un caso de extrema necesidad y viendo cómo Alicia se envejece esperando la solución a su situación. Consideraciones de la Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Finalmente, y en cumplimiento de las garantías constitucionales, el caso de Alicia es sometido a revisión por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, quien en el preámbulo de la tutela aquí analizada manifiesta. Advierte la Sala que, en el caso del accionante, la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada su condición de persona de la tercera edad y su situación de debilidad manifiesta originada en la precaria situación económica que vive, la cual es consecuencia precisamente de la falta del reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Esta Corte ha inaplicado el requisito de la inmediatez frente a las personas de tercera edad bajo el argumento de que, según el artículo 46 de la Constitución Política, es deber del Estado proteger, prestar ayuda y atención a este grupo poblacional, obligación que no cesa por el paso del tiempo. Otra razón que concurre a hacer una excepción al principio de inmediatez es el mal estado de salud del accionante, el cual también ha sido criterio relevante en la jurisprudencia de este tribunal. Nótese que, como se reseñó, aún en este tipo de acciones de amparo de la Corte Constitucional ha inaplicado el requisito de la inmediatez por las particularidades del caso en concreto. Adicionalmente, estima la Sala que el término transcurrido no resulta demasiado prolongado de modo tal que afecte los derechos de terceros, la seguridad jurídica o convierta la tutela en un premio a la desidia de la peticionaria, quien por varios años ha luchado por obtener el reconocimiento de su pensión ante la justicia ordinaria. Decisión de la Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Lamentablemente, el trabajo de Alicia, pese a tener un resultado positivo, evidentemente produce un estado de incertidumbre frente a los resultados inesperados. En relación con temas propios del procedimiento como lo son la competencia de los despachos para conocer de los asuntos que se les presentan, la tutela en tiempo o el principio de inmediatez y si es válido para aceptarla, la aplicación de normas no decisorias para un caso concreto, etc., son cosas que el ciudadano que acude a la justicia no comprende, así como los jueces y magistrados no se detienen a revisar cada caso más allá de lo técnico y lo legalista. Así concluimos este pequeño análisis a una sentencia muy humana y muy cercana al común de las personas. Esperamos que haya sido de su total agrado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.